¿cuál sería tu respuesta si te hicieran una oferta para jugar, digamos, en Estados Unidos? No lo aceptaría, por ningún concepto. ¿Me puedes dar una razón por la cual no aceptarías? No me gustaría jugar la pelota profesional, por ejemplo. Hoy en Estrellas de Siempre, otra entrevista con un grande del béisbol cubano de serie nacional, del área del picheo, década del 70, década del 80. Un grande del picheo de esa época y del picheo oriental. Época dorada de su carrera, de la temporada 73-74 al 81-82. Equipo Cuba varias veces y las que no lo hizo. Algunas por el nivel tan alto que había en el picheo en el país, pero en otras por injusticias, sí. Pero siempre en ese periodo del 74 al 81 estuvo tope en el picheo nacional. Que se dice rapidito, pero fue de los 6, 7 mejores lanzadores del país por 8 años consecutivos. En Oriente llegó a ser el segundo mejor pitcher de esa región, de esa antigua provincia. ¿Superado solo por quién? Braudilio Vinen. En días recientes, en el club Amigos Jorroneros, salió el nombre de él. Yo lo llevé a colación, me apoyó Osmani García, por un debate que tuvimos con el amigo Alexander Vélez de Holguín, y donde se decía, o ellos decían, los otros amigos, que el mejor pitcher de series nacionales de Holguín es el gran Osvaldo Fernández Rodríguez. Y yo dije que tengo que analizarlo, porque tengo muy alto a mi entrevistado de hoy. ¿De quién hablo? Rafael Castillo. Pitcher que por demás podía lanzar y lo hizo con las dos manos. Poseedor de un vasto repertorio, con un tremendo control, tiraba tenedor, sinker, varios tipos de breaking ball, varios tipos de curvas y de mucha velocidad en su época. Pitcher bajito, que sabía pichar tanto afuera, pero también adentro. Pitcher que tengo muy alto porque debutó en serie nacional con Mineros, pero a continuación lo pusieron con Serranos, el equipo más débil de Oriente, y después con la nueva división política administrativa, un año con Granma, el equipo sotanero, y después el resto de su carrera con Holguín, de los peores equipos de esa época. Pichó 8 años con Holguín. De ahí a que no impresione su 500 de promedio de ganados y perdidos. Ganó 110 partidos y perdió 110. Fue el pitcher 15 en llegar a 100 victorias. Y tercero de todo Oriente, solo antecedido por Braudilio Vinen y Orlando Figueredo. Y ni hablar que es el primero guineero y el primer granmense. Hablaremos de eso y muchas cosas más en esta entrevista, que creo que no será suficiente. Habrá que hacer de otra. Y no descarto, aparte que lo mencionaré, hablaré de varios programas, que le haga un programa. Es de los grandes montículos de ese periodo que yo aprecio muchísimo. Ya saben que he dicho que el mejor periodo para mí es del 75 al 85 más o menos. Esa pelota de series nacionales. Equipo Cuba A en el 79 y en el 81. Pichó para menos de 3 promedios de carrera limpia, 2,94, en la época del aluminio que la agarró. De sus 14 series nacionales y 11 series selectivas, le tocó 9 nacionales y 9 selectivas contra el bate de aluminio. Y es que hablando de él y de Osvaldo y de otros de su época y tirándolo contra otros de la época posterior, caballero, jugaban selectivas ese equipo. Contra rivales como Las Villas, contra Penas de Río, contra Habana, contra Matanzas, que no tenían apenas fisuras en sus equipos, en sus line-up, en sus ofensivas. Y ahí estaba Rafael Castillo
dominante. Yo lo recuerdo con sus espejuelitos, de los poquitos que usó espejuelos, él, Oscarito Romero, Angelio Cayo Díaz, Julio Romero, eso. Todos caballetes, por cierto, qué casualidad, con los espejuelitos. El Boricua Jiménez. Así que nada, espero que la disfruten. Le podría hablar muchas cosas a Rafael Castillo, pero hoy no es el día. Hoy quiero que hable él y que hable él como nunca. Por cierto, dio más a mil ponches también. O sea, más de 100 victorias y más de 1000 ponches. O sea, grande entre los grandes. Me han vestido así, se lo dije a él fuera de cámara y quiero aprovechar de nuevo que Alexander Vélez, amigo aquí del canal, amigo jornalero, Olvinero, fue el que propició este bonito encuentro, esta bonita entrevista. Y hablamos en cámara varias veces antes de la entrevista a los tres y le dije muchas cosas a Castillo que quería decirle y recordarle. Y tiene muy buena memoria, por cierto. Y yo recordaba que siendo un niño en el 5 de septiembre de Cienfuegos lo vi, una serie tremenda clave. Bueno, la Villa al final perdió el campeonato con Oriental en el último juego. Oriental es campeón. Por cierto, Castillo clave en los títulos selectivos orientales en el 75 y en el 81. Ese era ganador de campeonato y ganador de juego bueno también. El Cheito le dio jonrón de línea. Por cierto, Pedro José le dio 6 jonrones en su carrera. Es el que más jonrón le dio en su carrera. Castillo no la coge Pablo. Ese 500 de promedio por culpa que echaba como quien en series nacionales. Y el último año fue ya un año malo. Ganó 1 y perdió 8. Ahí se le fue el promedio. Y yo recuerdo que esa noche en Fueguera, Cheito le dio jonrón de línea. Pero después recibió boleto y después lo retiró 2 veces Rafael Castillo. Y le dio, ganó 2-1 contra las Villas, permitiendo solamente 2 hiles. Un hit de Pedro Jova y el jonrón ese de Cheito. Y los últimos 2 sábados fueron Muñoz y Cheito. O sea, un caballo. En esa selectiva impuso récord selectivo de 13 juegos ganados. 13 ganados y 3 perdidos. Pitcher número 1 Orientales, junto a David Rubinén, que ahí habían otros caballos en ese equipo. Estaba Ponce Ibáñez, Félix Núñez, y fue parte de una época donde estaban Rogelio García, Julio Romero, todos aquellos pitchers grandes de Camagüey, Oscarito Romero, Gaspar León, Santana, todos aquellos grandes de Pinar del Río. Pero ahí estaba, con luz propia, Rafael Castillo. Pero nada, con nosotros, en Estrella de Siempre, Rafael Castillo. Mira, déjame decirte que mi infancia, como todo niño, muy vivaracho, muy juguetón. Mi vida se desarrolla en un núcleo de familia amplia, grande. Éramos 20 hermanos. Yo fui el más pequeño de los varones. Eran 4 hembras y 16 varones. De esos fallecidos ya 12, quedan mucho. Entonces, mi vida de infancia fue, siempre me gustaba la pelota, siempre me gustó la pelota. Fui enfermo de la pelota. Pero yo tenía 2 hermanos más, que primero que yo, mayor, está Rolando Castillo, que por cierto mantiene un récord en series nacionales especiales de 0,60 carreras limpias. Ya falleció. Tuve otro hermano, Gonzalo Castillo, también pichó con el equipo Mineros Orientales. Rolando pichó con Mineros Orientales también, los 2. Y bueno, yo venía atrás con el mismo ese aire de béisbol, de pelotero, y que ellos me enseñaron, y siempre fuimos muy todos. Me gustaba mucho la pelota. Y entonces, bueno, mi carrera fue desde niño, ya les digo, y a los 16 años, no, 14 años, 13, 14 participé en un campeonato provincial en Santiago de Cuba, un equipo de Bayamo. Yo soy natural de Bayamo, de la provincia Grama, Bayamo. Soy natural de antes de Bayamo, natural de la provincia Grama. Nací en un barrio llamado San José Caudillo, una familia humilde, muy noble mi familia, la que recuerdo mucho, con mucho cariño siempre. Entonces, bueno, ahí me incliné la pelota, 13, 14, esa temporada de Juan, buenil en Santiago. Ahí me destaqué más o menos, bueno, siempre en el picheo. Y después de ahí fui para adelante caminando en el béisbol como lanzador siempre, porque tenía muy buena velocidad. Siempre tuve buena curva
lógicamente aprendí de ese hermano mayor, Rolando Castillo. Y muy buena cura por abajo, una cura muy pronunciada, una de las curas más grandes de este país. Comentan los locutores todavía y los que me vieron lanzar. Entonces, un día, nosotros en el barrio donde nacimos, por eso quería ir atrás, en el barrio donde nací, ahí habíamos dos barriecitos, uno por allá, otro por otro barrio, en el mismo barrio que nacimos, pero nos dividía un río. Y entonces ahí nosotros bajábamos con muchachos con semillas de caoba. Entonces todo el mundo se hacía un bolsillito y sacaba la semilla de ese bolsillo y se bajaba. Por ejemplo, decían, Pedro, tú te vas a bajar con Orlando, míralo allá. Fulano, tú te vas con Mengano, míralo allá, el jefe. Y Rafael, tú te vas a bajar con fulano y fulano, había uno en acá por allá. Entonces me hacían dos bolsitos, el jefe del club. Me hacía dos bolsitas, me echaba 15 o 20 semillas en cada lado. Y ya yo me bajaba con dos, con este le tiraba el que estaba allá y con este le tiraba uno que estaba allá. O sea, las dos manos ahí. Y de ahí vengo desarrollando mi vengo teniendo la misma facilidad en los dos brazos, porque nací con esa facilidad en los dos brazos. Lo mismo te como una mano que te como una otra, no hay diferencia. Y esas son cosas que, bueno, fueron creando hábitos en mí de cada mes. Entonces a la pelota ya comienzo a la liga a subir juvenil. Pero que un día en un jueguito de barrio me ponen a pichar de barrio mío ahí. Y entonces el manager del equipo dice, Rafael, tira este último inning a las dos manos. Y que esa también es otra cosa que quiero decirte después más adelante. Y pues tiré saqué el primero a la zurda, saqué el segundo a la derecha y bueno, aquello fue muy bonito que yo también, que una anécdota esa tengo para en uno más adelante. Bueno, ya en la etapa juvenil, ya entro al servicio militar general en el año 68 y ahí me reclutan para aquel llamado Ejército Juvenil del Trabajo, que en aquel momento era CJC, Columna Juvenil del Centenario. Y caigo en Camagüey ya para pasar el servicio general en una organización que era para pasar el servicio, pero ya directo a la zafra, era semimilitar, era para convicto a la zafra 70, cuando aquello había llamado 10 millones. Y entonces, años 70, ya estoy en Camagüey en el servicio ahí, y comienza un campeonato nacional juvenil, o provincial juvenil, y me apuntan en un campeonato ahí, por allá por Nuevita, Camagüey. Y ahí, bueno, esa temporada provincial gané como 5, no perdí ninguno. Me seleccionan para la preselección nacional del equipo Camagüey, integro el equipo Camagüey. Ahí, y ya y la confianza que yo me gané fue que me vieron allí, y las condiciones fue muy grande, la dirección del equipo, el tal Jorge Hernández y el manager Rolando Muñiz, me vieron con unas condiciones muy grandes. Había un pitcher campeón mundial y que era del año anterior, y cuando el juego inaugural, ¿quién va a abrir? No, Rafael Castillo. Y había el juego inaugural contra La Habana, en el estadio de Camagüey. Y le gano 4 carreras por 1 a Camagüey. Ahí metí jonrón, que bateábamos pitch, metí jonrón. Yo tenía fuerza al bate. Y gano el juego 4 por 1 el juego inaugural. De ahí termina el campeonato. Ya hacen una preselección Cuba. Convita un campeonato mundial en Japón, en Canadá. Ya estamos aquí en La Habana, suspende el campeonato y no puedo ir al campeonato mundial ese. Al año siguiente, Juvenil ya estaba por Oriente ya. Integro el equipo minero de Orientales, de Oriente. Y ese campeonato fue aquí en La Habana. Y recuerdo con mucho cariño, ahí estamos en un terrenito, creo que era llamado, no sé si era el Eladio Sig o el Conte, no me acuerdo, algo así, un nombre así, no recuerdo. Ahí estoy pichando yo contra Matanza, un juego bueno, trabajamos 7 carreras por 3. Y entonces llegó un dirigente también a verme, porque le habían hablado que Castillo tiraba a 2 manos. Llegó un dirigente y entonces le habló con el manager y dijo, yo quiero ver a Castillo pichar a 2 manos. Y
ese día no salí bien ese día. Bueno, ya dije, a ver, Castillo, tira, tengo que ir. El compañero quiere verte lanzar a las dos manos, que él le hablando que tú tirabas. Efectivamente salgo, cojo el guante izquierdo, el derecho para echar a la izquierda. Saco un izquierdo, me viro a la derecha, me dan tu güey, me viro a la izquierda, me dan otro botazo más, me viro a la derecha, no se ha quemado ninguna mano. Y ahí me quitaron, bueno, por fin perdí un juego contra Matanza, un juego muy lindo que iba pichando. Bueno, eso tenía que ser, eso quería resaltar, le decía, ok, ahí ese juego piché a las dos manos. Bueno, déjame decirte que mi debut, ya después del juvenil, ya llego a Santiago en el año 71, 71, 72, la serie se juega de un año para otro, 70, 71, 71, 72. Y entonces ya entro, termino el servicio en Camagüey 71 ese año y ya integro el equipo minero de Oriente para la serie 70, 71. Ahí tuve pocas actuaciones, ya que en ese equipo lo que había eran estrellas como Roberto. Bueno, mira, mi debut en la serie nacional ya de mayores, por encontrarse lo que había, por ejemplo, ya con el equipo minero año 71. Ese año minero discutimos el primer lugar con el campeonato contra la Villa. Perdimos, aquí en el Latino perdimos, era de 3-2, perdimos 2 y ganamos 1. Ganamos en la Villa, perdimos en Santiago y perdimos en el Latino, que fue un neutral. Bueno, ese año el equipo minero, integré el equipo minero, novato, y donde habían estrellas como Guinén, Orlando Figueredo, Roberto Valdés, Gregorio Pérez, de lanzadores tremendas, Alarcón. Ahí pude pichar, ahí ya pude pichar un y dos, sí, pude pichar ya un juego contra Camagüey en Morón. Ya un juego prácticamente perdido, pero bueno, ese fue el primer debut mío. No, resolví bien el problema. Ya, porque ya estábamos perdidos, o sea, me sacaron ahí para que no había presión, para que fuera cogiendo confianza. Ya esa serie tiré nada más que, así que tiré 3 entradas, no tiré más en esa serie nacional. Se me pusieron a picar mucho en la práctica, que fuera jugando control, porque ya era un poco descontrolado, la velocidad era muy buena, y la bola me tendía a saltar al subir. Y entonces, pues, una curva abajo. Y una curva abajo que era una curva abajo tremenda, una curva abajo muy grande, muy buena. Una curva abajo de 1 metro aproximadamente, cuidado. Para darle había que buscar el punto, un punto, para darle, que era de aquí, cuando llegaba aquí, esa curva caía, se enterraba. Muy difícil de darle. Y tenía buen control con ella. Yo llegué a ponchar la bateadora con 3 y 2, tirar el cubo para abajo, de que fuera el medio home ahí. Cuando veía aquella bola que tenía por allá, cuando caía el medio home ahí, y la ponchaba. Tenía mucha confianza con ella. Pero que yo era un pitcher que tenía mucho repertorio. Tira por el lateral del brazo, una curva por el lateral muy buena. Muy grande también, una curva amplia. La tiraba a veces centro home por fuera, los bateadores se descolgaba. Y me sacaba de mucho apuro, me sacó esa lanzamiento. La recta no era menos de 90 millas. La recta, hoy yo mirando los pitchers que tiran 90 millas, y hay gente que me han dicho, pero me dieron millas, que la recta me ha bajado de 94, 94, 93, 94 millas. Y cuidado, alguna de 95. Era una recta muy buena. Después perfeccionó un sinker ball. Aquella bola se metía para arriba el bateador, que era a comerse el bateador, metía para arriba el bateador a comérselo. Muy buen repertorio tenía yo. Y después, bueno, lógicamente, con el tiempo, mi regalo más preciado, se me ha hecho un regalo muy preciado. Lo tengo dentro del corazón, esos 3 regalos, y con ellos me voy. Primero, mis padres. Eran unos padres humildes del campo, campesinos. Así que al campo, quedaba al campo, todo humilde, viejitos aquellos. La familia que tengo, esos 20 hermanos y otros aledaños, familia. Creo que mis 3 mejores momentos en el béisbol, uno ha sido haber implantado prácticamente, bueno, haber estado entre los 2 pitchers más ganadores del país, o sea, ese año de una serie nacional, año 74, ganar entre Raudillo y Guinén y yo, ganar 28 juegos, 14 cada uno, año 74, 73, 74.
Y ese mismo año, 74-75, la selectiva, que tuvo muy rendimiento oriental, el campeón, eso es un regalo también para mí, eso fue uno de los momentos más lindos de mi vida. Creo, sin dudar y sin ofender a nadie, creo que la mejor selectiva que se jugó en mi país, fue la primera. Tú puedes decir que fue la segunda que tú jugaste, la otra puede decir la tercera, pero yo jugué hasta el año 85 y implanté récord en el 81, implanté récord en selectivo, 14-3, fue otro momento muy lindo también. Y te decía que el segundo momento mío más lindo también fue la primera vez que integró equipo Cuba en el año 79 a un juego panamericano a Puerto Rico. Eso fue un momento muy lindo para mí, primer equipo Cuba. Después ya regresamos a Puerto Rico campeón. Vamos a jugar una Copa Mundial aquí en Cuba. Ya integro equipo Cuba, ya de tercer lanzador, Braulio Virén, Jesús Guerra y Rafael Castillo. Y me toca lanzar el juego contra Japón, uno de los juegos más difíciles. Virén se lesionó porque echaron a los americanos, él y Jesús Guerra, y Castillo a los americanos, a los japoneses. En Cienfuegos. Y ahí, bueno, metiéndole el 9-0, un rolling por ahí, le dio malvado la bola a Rodolfo Puente y me hicieron una carrera en el 4-1. O sea que ese momento fue un momento muy lindo para mí. Muy lindo para mí. Esa era la Copa Intercontinental de 79. Copa Intercontinental 79. No, esa Copa tiene nada que 9 innings contra Japón y después un relevito de 3 innings contra Panamá. Y no más nada. Japón era el equipo más grande que había. Y entonces, mira ¿cómo podríamos llamarle? Qué cosa tan difícil de creer y de imaginarse. Que 79 integro juego panamericano en Puerto Rico. Como campeón, yo piché un juego contra Colombia, gané 4-1 también. Regresamos a La Habana, la Copa Intercontinental, piché contra Japón, gané mi juego, Cuba campeón también. Ese es 79. 80, campeón del mundial de Japón y me dejan fuera del equipo Cuba. En mi mejor momento, entonces me plantea el manager Sergio Borges que ya yo estaba aprobado, que él quería probar otros pitchers, como Rogelio, como no sé quién, no sé cuánto. Entonces, Castillo, tú estás aprobado. Ya yo quiero probar otros pitchers en este campeonato. Y me dejan fuera del equipo. Ese fue 80. 81 implanta un récord en selectivo. Ya llegó al latinoamericano. Y ahí me dijo en el latino, ahora tienes que ganártelo aquí. Felicidades, pero ahora tienes que ganártelo aquí. Era así la pelota aquí en este país. Pero estamos hablando de un tal Sergio Borges que era comisionado nacional, director de deporte con pelota y de manager del equipo Cuba. ¿Quién iba? Recuerdo que el rey Vicente Anglada me dio Castillo, y el rey Vicente Anglada me lo dejaron de ese campeonato. Muy bien también. Castillo, pero tú, que has hecho cosas, ¿qué voy a hablar? Para no tener posibilidad de hacer otro equipo Cuba. Ya el año 81, que implanto el récord, voy a otra Copa Mundial a Canadá, al 81, esa que en el año 79 ya regresamos estamos preparando los convites a Puerto Rico, los panamericanos. Hay un equipo azul y rojo, hacen siempre 2 preselecciones, 2 selecciones, a chocar. Y yo entero, yo estoy en el equipo azul. Y también, muy bonito esto que te voy a decir, pero ahora es bonito, en aquel momento era bonito. Casanova y yo éramos muy amigos, somos muy amigos. Y estábamos en contrario, él y yo éramos hermanos, estábamos contrarios, estaba en el rojo y estaba en azul. Y entonces, bueno, él y yo íbamos cruzando, todo era juntos, íbamos a comer juntos, siempre Castillo me esperaba. Juan Castro era muy amigo mío también, era mi queche, ahí era precioso. Y entonces me dice Casanova Castillo, mira, él me decía suegro, hoy no anda inventando conmigo, no está inventando, tira por ahí, tírame 2 por ahí que yo no voy a tirar, y el tercero, ponla difícil, para que voy a comprar. O sea que pues yo no puedo comprar eso, digo, no, no ande con eso.
yo estoy bien, usted está bien. No, pero yo estoy mejor que usted, yo estoy. Bueno, son cosas de un entrenamiento, amigo. La cuestión es que, bueno, viene Casanova, Juan Carlos pidiendo para allá, escudo para acá, recta pegado, no, recta para la esquina afuera. Y tiró una recta para la esquina afuera, recta 90 millas, 70 y pico, 80 millas. Y Casanova, en el segundo inning, en el primer inning, a ver, no, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto era con el tercer en el segundo inning. Dijo, viene Casanova bate sin gente en base, gracias a Dios. Casanova bate y me pide un rato pegado, le digo, pero juro para, no, recta para la esquina afuera así. Y tiene una recta de 89, 89 millas, no sé, para marcar. Ok, quedaba. Y cogió la bola, y la clave y metió un ron. Bueno, aquí yo me metí el guante aquí abajo del brazo y como aquel pájaro que le echa en la cigüita, con el cuellito mirándolo y siguiéndolo. Entonces cuando él llega a tercera que me mira, se pone, pasa y toca la mano en la cabeza, como que dice, ahora fue que me acordé de lo que hablamos. Y yo le dije, te lo voy a acordar cuando venga ahorita te voy a batear. Lo voy a batear, le tiro una para arriba de él ahí, y esto es mío, ese hombre es mío. Y ya, y el 3 ya iba, pero bueno, 0-0, 1-0, 1-0, 1-0. Y entonces vino Muñoz con un hombre en base y le metió jonrón en el octavo inning a Rafael Rodríguez. Dos carreras por un gane. Y entonces cuando integro el equipo Cuba, ya integrado el equipo Cuba, me llaman. Pero voy a estar entregando la ropa, todos los guantes, y le digo al almacenero, entrega a Castillo 2 guantes. Castillo, usted es el pitcher zurdo número el 1, el único pitcher zurdo, y el 6 derecho. O sea, usted es el pitcher, el 5, el último el 5 derecho, y el 6 zurdo. Llevó 5 pitchers más. Llevó 5 pitchers. Yo era el 6 derecho y el 6 y el 5. A ver, llevó 5 pitchers conmigo. Ajá. Entonces yo era el último, el 5 derecho y el 6 zurdo. Y entonces, bueno, no me dijo, si hace falta, eres tú el pitcher zurdo número 6. Llevo 5 pitchers más. Eso fue. Bueno, dichosamente, no tuve que pichar un juego, no tuve que pichar, pero el día antes del juego contra Canadá, me dijo, iba a pichar un pitcher de Canadá muy bueno, esos nombres no los recuerdo, y me dice Castillo, antes de salir para el conversatorio que se hace siempre antes de salir para el terreno, Castillo, vas a pichar a la zurda, lleva el guante azul, que vas a pichar a la zurda, a los 9 bateadores regular en la práctica, y ahí terminaste, ya, está bien. Me dio el guante, cogí los 2 guantes, los eché en la mochilita del bolsillo, y llegamos al terreno, efectivamente, le piché a los 9 bateadores al sur en la práctica, 10, 12 batazos cada bateador, y ahí, porque iba a pichar un zurdo canadiense que era muy bueno, y ahí terminé, me quité los zapatos, las zapatillas, pullover, y en el octavo inning, en el séptimo inning, tuve que salir a relevar a la derecha. Ahí. Y relevando en el 9 inning, Capiró metió jonrón con 2 hombres bases, se pató 6 carreras por 6-6. Entonces vino ya en el inning 10, 9-10, vino Muñoz, metió jonrón y lo dejamos acá. Pero ya no gané yo. Ya cuando el juego estaba empatado, Cero me dijo, dame la bola, que ahora vamos a perder con el mejor, me lo dijo Vine. Y le dio la bola a Vine y vino Capiró, metió jonrón y ganó Vine. O sea, puede hacer esa función de pichar a los 9 bateadores a la izquierda y entonces tirar Tocino a la derecha de relevo. Y en la mañana para jugar a la 1. Llegamos a las 10 de la mañana, bateamos un batazo en la práctica y entonces a la 1 de juego. Ese juego fue en el derecho fresco. Esto fue porque por el caso del equipo de nosotros que iba a pichar el pitcher canadiense a la zurda. No, en serie nacional, el entrenador del pichero, que era Conrado Marrero, un hombre muy sabio, que yo digo que hoy Rafael Castillo, entrenador de un muchacho que tenga esa facilidad, no se la troncha. Marrero ese viaje me tronchó porque me dijo, me gusta pichar, me gusta verte lanzar con el derecho.
Si algo yo puedo enseñarte es con el brazo derecho, yo no sé hacer movimiento a la izquierda, me dijo el entrenador, un hombre muy conocedor también, pero que ahí yo pienso que él, porque yo hoy me toco un muchacho que tira 2 manos y no le puedo tronchar eso, hay que enseñarlo a trabajar. Y entonces Marrero me dijo que no. Y entonces en juego nacional no piché, en mayores no piché, porque Marrero, el entrenador, me dijo que vas a dedicarte a una mano, porque yo tenía los guantes. Yo practicaba el azul y todo siempre ahí, pero tiraba de todo para tirar el juego a la derecha. Pero un día llegó un dirigente muy prestigioso a un entrenamiento de orientales con Serrano. Serrano era un equipo de muchachos de perspectiva, los jovenzones. El más mayor era Vinén, un tal Juan Drangué, que era un poquito mayor, Julio Queala, que era queche. Me llamaron muchacho joven, muchacho único, con perspectiva. A Santiago me pidió que estaba pichando de Serrano a Minero. Y me dijo, Castillito, quiero verte pichar a 2 manos. ¿Por qué no me tiras el último inning a las 2 manos? Quiero verte. Y está bien, cómo no, así será. Calenté el brazo izquierdo ya en el noveno inning, tiré al primer bateador que vino a bater, tiré la zurda, que era zurdo, un tal Mario, no me recuerdo mi apellido. Y lo domino y me saca un flyer al left field. Me viro a la derecha, Rolling a tercera. Me viro a la izquierda, Rolling a segunda. Salió muy contento el dirigente, vino, me saludó, me felicitó. Muy bien. Tiré un día un inning, no sé, creo que fue en Grama, allá en una escuela ahí de un preuniversitario. Ahí tiré un mini a la azul también. Nada, salí bien. Pero un campeonato ese de barrio, ¿no entiendes? De municipales, eso le llamaban antes. Pero tenía mejores movimientos a la izquierda. Un movimiento más relajado, más fluido. Tenía a la izquierda. ¿Y con cuál se sentía más cómodo usted? Bueno, al derecho. Pero me sentía que los movimientos eran mejores con la izquierda. O sea, los movimientos eran más flexibles, ¿no? Más relajados, más movimientos más con la izquierda. Fíjate las cosas. Con este derecho, que soy natural derecho. Yo, mirando los bichos que tiran hoy 90, más de 90 millas, yo pienso que yo debo de haber tirado alrededor de 94, 95, cuidado, millas. 94, 93, 94 millas. Y a la izquierda yo he tirado a unas 92 millas, 91, 92 millas. Yo recuerdo un día, porque no había pistola, no había nada de eso, radar no había. Y recuerdo un día que aquellos narradores, estos Rodríguez y Martín, están en Santiago, y que querían verme tirar a 2 manos ahí calentando el brazo, querían verme tirar a 2 manos. Y entonces, a ver, Castillo, ya, cuando calenté, ya está caliente. A ver, ponle a la izquierda, ponle la bola a la izquierda. Bueno, la mascota que es una bomba. Tira a la derecha, teniendo en cuenta lo que tenía cada equipo de pelota. Picharle un equipo a Habana en aquel momento. Un equipo de Habana que tenía 4 o 5 para los 4 bates. Estaba Medina, el 4 bate, estaba Capiró, estaba Marchetti. Estaba Gualbabe, que es buen bateador. El equipo estaba por ese equipo de Habana. El equipo Camagüey, Las Villas. Y eso más nunca lo vas a ver, esos 4 bateadores juntos, Montones Muñoz, Cheito, Olivera. Temible aquello. Temible. Aquello de equipo de pelota. Y hoy un equipo tiene un cuarto bate y uno que más o menos choca la bola. Ya, eso no va a ver más. Pero bueno, hubo un equipo que llamó las avispas orientales de las avispas de Serrano, donde participó Pacheco, que todo ese equipo estaba bueno también, el equipo estaba bueno. El equipo estaba bueno en Santiago, con Quindelán, Pacheco, Juan Álvarez, ese equipo estaba bueno también. Pero yo creo que las selectivas eran aquellos, fue la primera. O sea, hubo una unión, eran 6 equipos, 6 provincias.
Final del Río, Michel Ángel del Río, que no era fácil. Un bateador terrible, temible. Y pero digo que aquella selectiva fue, para mí, que fue la mejor selectiva que había, que hubo en este país. Las demás tuvieron buenas, yo a 81, para mí fue una selectiva fuerte. Yo me toca pichar un juego Molquino. Tenía como 11 juegos, ¿no? Y 2 perdidos. Esa selectiva, yo piché 7 veces a La Habana. Le gané 4 y perdí 3. O sea, yo gané, implanté el récord con 13 ganados y 3 perdidos. Los 3 fueron con La Habana. Entonces, en Holguín voy a pichar con una villa. La villa medio juego arriba de Orientales. A medio juego arriba de Orientales. El Caito García. El Castillo, el hombre hoy arriba. Y me encaramos la tabla aquella. Se viene Cheito al bate. Un batazo para allá, para Rayfield. Ya pega contra la cerca, el centerfield de nosotros, Simón Guantanamero. Tremendo jardinero. Se encarama la cerca allá y coge la bola del lado allá de la cerca. Era un cerro temible, estaba temible, era. Él se paraba arriba, él se metía el home, como nosotros decimos, él se metía el home entre las 2 piernas de él. Y para entrar ahí había que ser un niño. Eso era de él ahí. Entonces, ¿no? Le sacó ese agua. Viene Muñoz, Fraicito, machucó con el otro, mamá. Viene Pedro José Rodríguez otra vez, como el cuarto hino, quinto hino. Obviamente para allá, para el mismo lado, para el Rayfield, para allá. Y Simón se despega contra Cepeda y saca la bola de afuera de la cerca también. Jonrón ya. Él le daba la bola con una punta de mate y se perdía la bola. Y yo dije por dentro, este es el único que me puede echar a perder este juego. Entonces ya con la tercera vez bate como el séptimo y lo cerré ahí, la recta cerrada ahí, una recta 90 y pico millas. Lo cerré, pero él no se apartaba, él no se quitaba la bola. No se apartaba, él había que pillar por ahí, no se quitaba, no se apartaba, apartarlo era un peligro, él no se quitaba los pelotazos y nada. Entonces lo cerré, tiré a cerrar, y lo que hizo fue, en vez de salir y huir para atrás, dio la espalda y la bola dio en la costilla. Es que una bola, está hablando de una bola, una recta temible, estaba muy bien. Y viene, y dice, me la tiraste, yo sabía que me iba a tirar. Y no, che, uno no, y coge el bate para matarle para arriba. Menos mal que yo tenía un quechera treón, que era un buey también, Modesto Rafael. Lo traba por la cintura y ahí lo arrastró casi donde estaba yo. Yo me quedé tranquilo, yo viene a matarme, ya me jodí. Y entonces ahí lo coge y ahí ya entró todo el mundo para allá a protegerme a mi hombro y ya está afuera a Cheo. Cheo, no, me la tiraste, que yo lo sabía. No, yo tiré a cerrarte porque tú te ganabas. La cosa fue que llegó a primera y dijo, tiempo, quíteme, no aguanto el dolor. Y dijo, bueno, ahora sí gané el juego. Ese día era de él también. Ese día me iba a dar un batazo, olvídate de eso. Si yo no cierro y la bola rosa sin querer, porque lógicamente sin querer, yo no tiraba pelotazo. Pero te tiraba a apartar, tiraba a hacer, te cerraba, para ver si le daba mal la bola. Y a veces que no se quitaba, que uno se quitaba. Y tú le dabas un debo y venía otra vez, se cerraba mano. Era muy guapo, un peloterazo terrible. Y entonces en el año 75, la primera selectiva de la que te hablaba ahorita, que para mí fue la mejor. O bueno, cada cual, porque a lo mejor le preguntan a quien te dan y le dice que la mejor fue la que jugó en 90. Y el otro. Yo tuve muchas. Como entrenador, tuve como pelotero y después tuve como entrenador, que fui campeón 95 y 93, fui campeón con 2 equipos orientales, como entrenador de picheo. Esa, 75. Nos dicen, venimos de Santiago, porque bueno, venimos de Santiago, de Oriente, a jugar con La Habana, aquí en La Habana, 75, la primera selectiva. Orientales, a medio juego de La Habana. La Habana había jugado por Villarrío, había ganado la serie a Villarrío, y entonces nos habían destronado del primer lugar, y se nos habían ido arriba, a medio juego. Entonces, yo recuerdo que a un equipo, eso se hizo aquí en La Habana también, un equipo de aquí de La Habana, un avión, un AN-26, le quitaron una aviación, se pusieron La Habana. Y en Santiago le quitaron a un también cubana,
de dirigentes. Le quitaron un gobernador y le pusieron orientales. Y en eso viajamos nosotros, viajamos el equipo oriental. Bueno, llegamos aquí a La Habana, cuando llegamos aquí a La Habana, orientales 75, selectivos. Nos sientan a todos ellos, el equipo. Mañana vamos a enfrentarnos a La Habana en primer lugar, a medio juego, arriba de orientales. Hay que salir a darlo todo. Van a haber dirigentes de primer nivel viendo el juego de pelota, apoyando los del oriente y los estudiantes de La Habana. Y entonces pues, ahí dicen, se va el martes, Braudilio viene, el miércoles Rafael Castillo y el jueves Gregorio Pérez. Está bien. Y entonces, el martes arranca bien contra Changa. Ahí 0-0. Y Agustín Arias mete jonrón allá, que solamente va al reloj en latino, jonrón. 1-0. Noveno viene, creo que fue Vicente Anglada. Osorio, toca la bola, quieto. Vine no era muy bueno filiando toque. Y viene Rey Vicente Anglada, toque, quieto en primera. Viene Puente, está toque, quieto en primera. 1-0 está jugando Oriental. Viene Capiró, Marquete y Medina al bate. Pero que en línea, antes de ir vienen a pillar, el manager dice Castillo y Gregorio, vayan, tienen una pelotita por si acaso, hubiera que, no sé, y viene y no, pero no creo que no va a ser falta, pero tiene una pelota, yo estaba jovencito, tenía como 24 años, yo con 5 pelotas calentaba, y entonces empezamos a calentar rápido, y empezamos a cerrar el juego. Cuando ya los 3 toques aquellos, quieto todo el mundo, va el manager Pepín Carrillo a hablar con Vine. A ver, Vine, vengo a hablar contigo para que coja un respiro, para que te fajes como todo. Estos leones que vienen ahí ahora. Dice Vine, no, yo no puedo fajar como esos leones. Yo no puedo levantar los pies. Esos 3 toques acabaron conmigo. Fíjate lo que son 3 toques bolas. Yo no puedo levantar la pierna, yo no puedo. Trae a cualquiera allá para que mate ese inning, que yo no puedo. Ya yo tomo la bola, ya yo también. Pero si vas a traer uno, trae a Castillito. Me decía Castillito, no, me decía, trae a Castillito, que está muy bien. Tiene la recta muy buena, y esta gente la recta de él no le van a entrar muy fácil. Vamos a traer a Castillito, y vengo corriendo, ya se enseña. Me dicen el tocador de guitarra, yo era fastidiador de eso. Y vengo trotando de para acá. Latinoamericano, va a seguir asignado. Habana en primer lugar. O sea, suponte tú cómo tenés que latino. No eran los 4 baticos estos que están aquí ahora. Y de ponchado. Esconde ponchado. Y bueno, el primero que yo conectaba yo fue el dirigente. Que me tiraba para arriba y llegó a decirme que yo tenía tanto coraje como él. Dije, no, y al otro día me tocaba pichar a mí y le metí 9-0. Ahí prácticamente ganaron el campeonato. Ahí prácticamente, porque ahí le gané 2 juegos pegados, porque gané esa noche y me juego me lo dieron a mí, porque según la locución y los narradores y los estadísticos, el momento más debía por este juego salvado, pero el juego me lo dieron a mí. Porque dicen que no hubo momento tan difícil como ese, y resolví el problema. Y el consejero viene y dice, perfecto, eso es de eso, no, déjelo a él. Y entonces al otro día me tocaba a mí y le metí 9-0. Y ahí, bueno, Gregorio el otro día cogió también lo repitió. Ah, le metieron barrido. Lo barrido. No, Oriental estaba, ese año estaba en Oriental, que de ahí salen las avispas porque esta era negrito. Negrito, sí. Con letra blanca. Sí. Ahí, pero ahí hay una foto de ese equipo, de ese año. Estamos retratados. Braudilio Vinén, Gregorio Pérez, Rafael Castillo y Mario Fernández. Solo.
Otra vez esa cosa, pero bueno, yo pienso que el retiro, yo todavía no estaba vencido. Yo todavía creo que no estaba vencido. Estaba bien todavía, estaba tirando mis 90 millas arriba. Pero de un momento a otro cambiaron de manager en el equipo Holguín ahí. Entonces el que llegó, la gente nueva que llegó nueva ahí. Y prefirió, yo quiero hacer un cambio aquí, algo que tiene un poquito de edad, yo quiero cambiar a ser un equipo de muchachos jóvenes. Y yo dije... ¿Quién era Héctor Hernández? Sí, y dije, no, a mí no me va a votar de un equipo, me voy yo. Y levanté la mano y me fui. Pero estaba bien todavía. En 34 años. 34 años. Fácil. Pero, no, yo quiero cambiar de equipo, vayan pensando que están mayor de edad, que yo voy a cambiar, voy a ser un equipo muchacho joven. Y antes que me dejen fuera de equipo, me voy yo. Y ahí se fue Jorge Francis, se fue Reino Góngora, fuimos unos cuantos del equipo que ahí, que teníamos puntería. Héctor Salomón, un año con Grama. La serie de con Grama. La serie de con Grama. En esa serie hay una cosa bonita ahí, que también esa primera serie nacional inauguramos con Holguín. Grama inauguró con Holguín la serie nacional. En esa serie se fue en Bane, todavía no estaba el estadio hecho. Esa serie fue en Grama, en Bane. En Bane y el otro estadio, Filiur Leiva en Holguín. Y entonces yo le piché a Holguín y le metí 9-0. El juego inaugural fue en Bane, le metí 9-0. Y al año siguiente, ya yo vengo para acá por Holguín y le piché que inauguraba Punta Grama. Vengo para Holguín y vamos a Grama jugar y en Montería le metí 9-0 a Grama. Sí. ¿Y por qué se fue por Holguín? Ya, me fui por Holguín porque me enamoré en Holguín y entonces me casé con una muchacha y que a la postre me quedé en Holguín. El año 81, Carlos Martí, que era el manager de Grama, Carlos Martí fue el manager del equipo oriental en 81. Y yo estaba en un equipo y yo, la gente en Grama, yo soy Rafael Castillo en Grama. Yo tengo mi fanaticada en Grama, mi fan está ahí en Grama. Y un pueblecito, en un barriecito y de ahí salgo de vivir a Santa Rita, un pueblecito pequeñito que es Santa Rita, un pueblecito de pelotero, un pueblecito que chiquitico, yo pelotero en series nacionales, alrededor de 10 o 11 peloteros nacionales. Un equipo que para ganar siempre era un campeón, pero nosotros que en esa época cogíamos con Bichuelo lo limpiábamos con Vianey. No, éramos campeones, Santiago, Petrolero, Guantánamo tiene un equipo también que malo, bueno, Roberto Ledo. Que te le iba a mencionar, seguido de ti. O sea, te hablé de Roberto Ledo, Carlos Martí. Y el otro que, bueno, que fue muy bueno también, que nos dirigió, fue el primera serie selectiva, Pepín Carrillo. Pero no quisiera dejar a Fran el Reinaldo sin mencionar, buen manager. Dirigió el primer equipo oriental que dirige, yo era pelotero. Yo regreso de unos juegos, te dije que Orientales fue campeón 75. Vamos a Orientales, se hizo de aquel equipo se hizo como una preselección y vamos a un campeonato de clubes campeones de México, en Mérida de Yucatán. Ah, ya. Sí, como Orientales, la primera selectiva salió un equipo Orientales a México, un campeonato de clubes campeones. Y ahí bueno, discutimos el campeonato Orientales con México y perdimos. Perdió Gregorio Pérez. Yo piché un juego contra Colombia, gané, pero perdió Gregorio Pérez contra México. México quedó campeón en ese campeonato. Ese equipo, nosotros regresamos a Cuba. Todo el mundo regresaba a la provincia, porque México había dicho que había planteado que venía a echarnos tope acá a Cuba, a foguear un poco, porque ese año, los Juegos Panamericanos iban a ser en México. Vamos, todo el mundo va a ir para Orientales, ya todo el mundo se fue para las casas y nosotros fuimos para allá por ahí. Cuando llegamos allá, México que llegamos viernes, que el domingo íbamos a echarnos, íbamos a topar con México. Entonces nos dicen que no nos vayamos para la casa, que vamos a jugar contra México. Y entonces ese juego
lo iba a pichar a Orlando Figueredo, según me comentaron, ¿no? Pero Castillito, que Castillito me decía Castillito, ¿qué tiene Castillito? ¿Cómo está Castillito? No, Castillo está bien. Yo quiero verlo pichar. Fran Reinaldo dirigió ese equipo por primera vez, un equipo grande, por primera vez dirigió ese equipo oriental. Y entonces me llama Castillo, vas a pichar. Nuestro dirigente quiere verte pichar. Y entonces, bueno, está bien, calenté el brazo, mamá, y salgo pichar. Y le estoy dándonos en rumbo a México. Está muy bien, yo te decía, muy bien. Que le dieron en Norú, pero que el noveno N, ya vengo a pichar el noveno N y me llama el dirigente, Castillo. Mire, yo quiero que me dedique el noveno N, que me ponche los 3 bateadores. ¿Puede ser? Y yo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a tratar de meter y hacer. Bueno, dichosamente, ponché los 3 bateadores. Mira, era un hombre que era exigente, pero era un exigente que no te levantaba la voz. Era un exigente que apenas te abría los ojos para hablar. Y se sentaba contigo y te convencía, pero de una forma que aquello era lo más noble del mundo. No había quien, no hubo, yo no recuerdo a alguien que dijera que Pepín lo había maltratado, que se sentía mal con Pepín. Y había marchas a veces que sí, había un cierto pelotero que decía, yo no quisiera que este hombre me hablara como me habla, me parece que me ofende, me siento mal, no me gusta. Pepín no te levantaba la voz. Esa es una característica de él, era muy dulce, muy humilde, muy noble, de hablar con una nobleza que tú tenías que agachar la cabeza. Y esas son cosas que el hombre, que cuando un hombre te habla con esa delicadeza, con esa nobleza, y te está diciendo cosas para convencerte, que tú sabes, es una belleza. Que él no te imponía nada, él te decía, mira, el camino es este. Porque si cojo por aquí, mira el obstáculo ahí, mira aquí. No, que hay que coger por aquí como quizás haya muchos que hayan dicho. Hay que hacer esto. Vamos a hacer esto, que es lo mejor que vamos a hacer, que es lo mejor que nos va a salir. O sea que esa es una de las bellezas que tenía ese hombre, mi cariño, y que también Dios lo tenía en su gloria y falleció. O sea, era más imponente Carlos, era un buen Marte, pero era más imponente Carlos, decía por aquí, era por ahí. Y una sola palabra, no te estaba diciendo muchas cosas. Igual que Ledo te decía, esto hay que hacerlo por esto. Y si veía que tú no cumplías con eso, él no te llama y siéntate, no te acercas al equipo, ¿sabes? No va a borrar. En esta serie te no va a borrar. Y había quien le gustaba ese estilo, pero después, ya cogió su paso, ¿no? Por muchos años. Y él fue cogiendo su cargo, ¿no? Y ya, bueno, era quien es. Entonces, fue después cogiendo su paso, ya después hablaba con los peloteros, con una dulzura que ya, como dice el refrán, ya se moldeó. Ya tuvo que moldearse porque aquella fue. ¿Y tú de Fran? De Fran es muy conocedor, muy técnico. Se sentaba y te convencía con el papel, con todo, con la palabra, es muy técnico. Es un hombre con una inteligencia terrible. Él no te decía 2 por 2 son 4, porque yo le pregunté a que no, es que él te decía 2 por 2 son 4, porque yo sé, es eso. Entonces, era muy importante, era muy inteligente, y era una belleza verlo trabajar como manager también. Esa era una de las cualidades que me encantaban, me gustaban de Fran Reinaldo. Pero usted decía, no quería dejarlo de mencionar, porque esa vez que dirigió el equipo oriental contra México, ellos metieron en el run, en el mismo noveno inning, no, en el octavo inning ya, en el octavo inning, porque el noveno yo metía con el ponchado, y que el octavo inning, ya en una visión que tenía muy despierta, y dice, ya no tiene un pelotero que se llama Osvaldo, anda muy bueno, un jardinero de la Tuna, era Osvaldo Calzada, tremendo jardinero, no era muy buen bateador, pero no bate para allá. Y ya el octavo inning, Osvaldo, vete a jugar centerfield, o no sé qué, o left field, no sé qué, o no sé qué. Y nos manda un batazo para allá, pero pega, ya va a ser, pega esto ya, pero no te preocupes,
Y ya cuando empecé a hacer corriente, estaba en el cancha la bola aquí. Era por lo menos la triple y engancha la bola aquí. Parece que lo alumbraron, ponlo ahí que le va a batear, pegar un batazo que puede coger el riente. Él Oval. Y así no fue. Maté línea y al otro inning, como te dije. El dirigente nuestro me pidió que le ponchara los 3 y así lo hizo. ¿Me entiendes cómo ponchar? Barría. Claro, piché pocos años con Echevarría. Echevarría piché. Después viene Modesto Larue y sustituye a Echevarría. Que yo con Larue me sentí, piché muchos años con él. Y aquello me sentía bien, muy bien con él. Todo conmigo lo hacía perfecto, no sé. Muy buen quecho, un gato. Me quechó cuando estábamos en selección Cuba, luego Cuba. Pero con gato no era el queche que me echaba a mí en una selección como la Larue. Eran 70, 60 huevos, 60 y pico, no sé cuántos huevos. La Larue era 3 huevos. Después de Echevarría, no me sentía bien con gato, pero la Larue, Modesto Larue. Y si me preguntan otro queche más, aquí había un tal Julio Queara que cuidado con eso. Era muy defensivo, muy pícaro, muy vivo. Macoteando, era muy inteligente, quecheado. Muy bueno. Yo hablarte de Agustín Arias, hay que quitarse ese sombrero. Pelotero, con una moral en el terreno de pelota, desde que lo conocí, yo conocí a Agustín Arias muy jovencito, yo empezaba con equipos orientales, minero, ok. Y desde que llegué casi, Arias fue uno de mis guías ahí. Cuando se le a pichar, no te apures, no esto, no esto otro. Entonces Arias era inyectándome siempre a hacer las cosas. Le agradezco mucho a los tigres, que en paz descanse ese hombre. Era muy corajudo, te inyectaba coraje con palabras muy de él propias. Era campesino, era de origen campesino, entonces, pero era un hombre con una moral en el terreno pelota muy grande. Muy importante era el comentario. Yo, jovencito, esa vez del latinoamericano, él venía siempre conmigo, era arriba mía y yo era fastidiador en el cuarto, una sangre de jovencito. Y entonces me acuerdo saber que el relevo se considera 95, 75. Y yo cuando llego al bus, yo creo que aquel latinoamericano, a una voz, empieza a encender el periodo que aquella grada era una bola de candela del latinoamericano que él, ahí arriba de La Habana, eso atrae hondo eso. Y cuando yo cambié la pelota como 2 veces, para concentrarme, para concentrarse no fue fácil aquello. Y Agustín Arias se me acerca y me dice, oye, te voy a decir. Y eso me dio mucho ánimo, mucha Arias y Echevarría, Ramón Echevarría. Eso era tremendo que yo te dije que eso. Es una vida que era pichar como aquel hombre. Te daba deseo pichar como aquel hombre. Y mejor lo que Arias me dio, a mí me dio valor y me inyectó algo que tiene otra persona, otro hombre que tú eres dentro. Le inyectó. Me dice, oye, dice Arias, te estoy cambiando de bola. Se llena así a un campeón, Marquete y Medina, mamá. En un momento que tú ni te han dicho que te iba a pichar ni nada, pues tú te combates, ya te preparas. Pero vete a calentar y cuando te ven para acá. Eso no es fácil, un latino con 50.000 aficionados casi adentro. Y mira, muchachos. Y Arias, siguiéndote el cuento, Arias de la historia, Arias viene y se me acerca. Y dice, oye, yo quiero que tú eches la mala palabra que tú echas en el cuarto, la eches aquí ahora. Vete para el cielo tranquilo que vas a ver. Sentí que me inyectó una cosa con esa palabra, fíjate. Yo quiero que aquí eches las malas palabritas que tú echas en el cuarto, que siempre estoy arriba de ti. Diciéndote que no eches más, échalas aquí ahora. Échalas aquí, donde tienes que echarlas ahora. Ahí, mira que está parado arriba con él. Y vete para el cielo tranquilo, tú verás. Y sentí que me inyectó, Echevarría, oye, cuenta conmigo, sigue, mírame a mí. No oiga a nadie, mírame a mí, Echevarría, mírame a mí. Va a hacer todo igual que con lo que te diga yo. Y cogí y miraba el bateador, eso ya no lo vas a ver más. Aquel que mirar el bateador
y miraba, pues se emocionaba. Y llegaba y te pedía cerrado, el bateador estaba muy pegado, te pegaba cerrado. Y te ponía aquí, se ponía aquí. Y como tú ya estabas haciendo los movimientos, se metía aquí abajo el bateador. Y eso no lo vas a ver más. Capiró con 3 y 2, base llena. 3 y 2, digo, 2 y 1 Capiró. Con 2 y 3 y una bola. Ramón Echevarría me pide culo para abajo y me dice que pique al anteón. Eso no lo vas a ver más. Eso no lo vas a ver más. Ni aquí, ni en Grande Liga, ni no sé, eso no lo vas a ver. Que el que le haga ese pique, dame culo para abajo que pique. Tú le haces culo para abajo, picó ahí, la bola picó y la bola cayó ahí, la cogió y tocó a Capiró. Chao. Y con Marquete igual, le metió abajo. Y cuando ustedes no mucho, él metió que daba Marquete. Marquete, la rodilla, la clavajona que iba a pegar la rodilla de Marquete. Con la bola y cuando me había pedido recta para la esquina afuera. Y cuando ese momento se salió para acá. ¡Bah! Que igual, bueno, chao. Este pedía pegado y te hacía así. Recuérdate, y él te hacía aquí así, este pedía así y te hacía así. Dos toques era cerrado. Un toque. Echevarría era muy vivo, era muy pícaro. Que eso no lo vas a ver ya, eso ya no se ve. Echevarría te decía, viene un bateador de fuerza grande, por ejemplo Capiró. Ese día contra La Habana yo, y Capiró me dejó entre las piernas, y Echevarría me decía así, y me pide, con 2 dedos era la sella, y con 1 no era. Y él me decía 2 pegados. Y me hace uno por fuera y se para acá afuera. Y cuando estoy haciendo el movimiento, él está mirando a Capiró y mirando, y Capiró pegado. Y cuando yo estoy haciendo el movimiento, y a veces le metió a Capiró aquí abajo, a pegar a la rodilla. Mi madre, 1. Entonces me pide otra vez y se queda y me pide recta para que ir afuera y me hace 1 para acá, para adentro. Y se pone aquí cuando estoy haciendo el movimiento, que piensa Capiró que él va a tirar cerrado otra vez. Y puso la botella, y cuando yo estoy haciendo el movimiento, ya el bateador no puede mirar para atrás. Yo estoy haciendo los movimientos, el bateador ya está fijo en mí. Y ahí Echevarría ahí, la esquina afuera. La recta 90 y pico de millas ahí, la esquina afuera ahí. Que yo traía candela. Y me dice, cura por abajo, ya 2 extras y una bola. Cura por abajo y dame la que pique ahí. No, que yo sí. Capiró le pasó 1 metro aquí afuera, bonchado. Pero la bola le quedó ahí a Echevarría. No se le fue para atrás. Eso era una belleza, que eso era una belleza. Y nada, te estaba diciendo, tírame esto, aguanta, espérate, saca el pie, piensa, tiene corredor en segunda, saca el pie, aquello, era una guía, y eso no lo vas a volver a ver, en ninguna pelota. Eso se hacía aquí en Cuba, eso lo hacía Ramón Echevarría, y muchos que hay aquí, ese aquel Pedro Cruz de Camagüey, una fiera que llaman, Evelio Hernández, aquí en La Habana, Martínez, Lázaro Martínez. Buló, el béisbol nuestro era muy rico, era muy lindo el béisbol nuestro. La pregunta es que cuál ha sido el bateador más difícil para mí y el más fácil de los bateadores grandes, buenos. Bueno, yo te voy a decir, a mí se me hacía muy difícil se me hacía Pedro José Rodríguez. Sí, se me hizo difícil. Y te voy a hacer otra anécdota de las veces que se me hizo difícil, que yo te dije ahorita que hablé de él, me hacía difícil. Vamos a jugar a Cienfuegos, Orientales, Las Villas en Cienfuegos. Viene a batear Pedro José Rodríguez. Recta. Me la FAO, un rum de FAO. Pero que me dio un latigazo el brazo, en esa recta me dio un latigazo. Y cambio la bola, cambio de bola. Cambié como 5 bolas. Yo cambié con la zurda, yo tiraba con la zurda. Cambio de bola y esto no me cogí, esto no. Hasta que el árbitro vino acá en mi Castillo, ¿qué pasa? Me estás haciendo lucir mal. No, digo, mira, no, el problema fue que hice un lanzamiento ahí a Pedro José Rodríguez y me sentí el brazo y me dio un latigazo. En el cubo estoy esperando, que estoy dando tiempo a ver si me... Bueno. Y en un paso lo que casi, pero que ahí no hice lo que no pasó lo que pasó aquí. Me cambié como 5 bolas y el árbitro vino para acá y me trajo toda la bola. Coge una la que te guste.
Y cogí una y hice el otro lanzamiento, que el próximo lanzamiento que hice, pero se metió un ron. Se metió un ron. Pero bueno, después el equipo mío repostó 11 de cosas y gané, perdí, le gané 2 carreras por 1. Me hicieron una carrera que fue un ron en CD, pero José Rodríguez. Cambia de bola. Y entonces me metió un ron con una bola que, bueno, en realidad, pero bueno, que era, eso quería decirte de ese bateador, que era uno que se me hacía muy difícil. Pero ¿a quién no? ¿A quién no? Y el otro que yo era tremendo bateador, pero yo no sé, y una vez me metió 3 honrones, Antonio Muñoz. Me metió 3 honrones en un juego, pero no se me hacía difícil. Lo que pasa es que ese día, como me dijo él, este es el día mío, los tuyos ya pasaron, este es el día mío, también. Me dio 3 honrones, si no me quita, me mete 4. Sí, estaba maldito en Santiago con Guillermo Moncada. Ese día pero se yo no me hizo nada, pero Muñoz metió 3 honrones. Era el día de Muñoz también, me lo dijo, hoy era el día mío, el tuyo. Y yo le pichaba a Muñoz con relativa facilidad, porque yo le tiraba una parida de él, le tiraba por ejemplo un cambio de velocidad y lo movía. Pero José Rodríguez no. Pero José Rodríguez no se movía de ahí. Dice, no, es un bateador terrible. Yo, Muñoz, yo me entendía con Muñoz. Era buen bateador y todo, esas cosas que ustedes saben. Yo me entendía con Muñoz. Casanova no se me hacía fácil tampoco. También era difícil, era peligroso. Era peligroso, Casanova. Pero Casanova me daba un batazo. Y el otro bateo que se me hacía difícil, no tenía ese gran nombre. Sin embargo, fue él, tuvo un equipo Cuba. Aquel Fernando Hernández, de Pinar del Río. Sí, como cada vez que me cogía me daba un gajazo. Cada vez que me cogía me daba un batazo. Yo no llevaba por donde tirársela, ese era uno que se me hacía difícil. Otro que se me hacía difícil era Pedro Jova. Me la llevaba como bichera Pedro Jova. Si le tiraba por aquí, me la dejé para allá. Le tiraba por aquí, me la metía para tercera. Le tiraba con velocidad, me la caminaba para adelante. Pedro Jova era una sal. Esas 3 gente sí yo lo tenía con poco respeto. Y ese Fernando Hernández, cada vez que me cogía, me daba. Claro. Y que el equipo de Cuba no me metió a mí solo, le dio a mucha gente. Se comenta que al principio Fernando siempre fue mejor y bateaba y le sacaba un y venía acá para atrás, se quitaba la camisa de él, se ponía del hermano, cuando iba a batear el hermano y bateaba él por el hermano. Y eso se comenta y dice que mucha gente lo conocieron, ¿qué van a decir? Que no gente si eran iguales. Pablo Pérez y lo siguen también. Entonces, eso no se que te llaman canalla, eso que bateando veces en el mismo inning, en el posible, venía una vez, el otro fly, venía corriendo, quitaba la se la ponía al otro, y te volvía a batear. Era unos salados. Me está pidiendo que hable de un equipo que yo quisiera, yo pichando y tenerlo atrás. Ajá. Bueno, yo quisiera tener un receptor como Ramón Echevarría, siempre atrás. Y si me pidiera un relevo, yo te decía con Juan Castro. Eran 2 tremendos señores catcher, con una habilidad terrible. Pero Echevarría para mí tenía un atrajón ahí. Cuidado con Castro, que Castro lo respeté, le piché con él, pero Echevarría, muy vivo, inteligente, muy pícaro. Él no tenía ese gran brazo, pero cuando te pedía bola franca, la cogía ya en la pared que ella. Y era un segundo, no tenía ese gran brazo, no estaba tan malo. Pero él una picardía, bola franca, y ya tú le dabas bola franca y la cogía, tiraba para un segundo y daba la espalda y iba para el lugar, y ese era, porque era una habilidad terrible, y cogía la señal los paches, muy habilidoso. Ya después del segundo o tercer día, ya Echevarría sabía el robo donde era y todo. Ramón Echevarría. Bueno, Ramón Echevarría, me gustaría verlo en primera. Me gustaba ver cómo no jugaba la primera también. Me gustaría que no creativo primera. Alfonso Urquiola, segunda base. Shortstop, Agustín Arias. Tercera base, Pedro José Rodríguez. Si me pide otra segunda, te digo Rey Vicente Andrada. Si me pide otro señor, te digo Probazo Puente. Si me pide otra tercera, te digo
que de Santiago, que la tercera está en Piedra. Son una eminencia en tercera. Son un basquetón en tercera. Son basquetón en tercera. La que pierde es la tercera, esa no es la tercera mía. Cerraba los ojos, no pillaba, ¿no? Cerraba los ojos, un basquetón, ese tipo era un relámpago en tercera ahí. ¿Y los Phillies? Los Phillies, Armando Capiro, Fermín Lafita y el Rayfield. El Rayfield fue Ferro Sánchez. Sí, Ferro Sánchez. Ese es el equipo que me gustaría. Hablando de un equipo grande, un equipo temible.